la conferencia Libertad, Excepción, Regla. El doctor Torres Vanegas es abogado penalista con maestría en criminología, ciencias penales y penitenciarias y especializaciones en derecho constitucional y en derecho penal. Juez de la República con sede en la ciudad de Cali. Integrante del Grupo de Investigación, Justicia, Proceso y Constitución de la Universidad Libre de Colombia, Seccional Cali. Y docente de la misma universidad. Tutor del equipo ganador del tercer concurso universitario de oralidad procesal organizado por la USAID. Formador de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y participante en la elaboración de las guías judicial para jueces de conocimiento bajo el auspicio del Consejo Superior de la Judicatura, la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos a través de su agencia OCDA. Doctor Torres Vanegas, usted tiene la palabra. Buenas tardes a todos y a todas. Inmensamente agradecido con el Honorable Tribunal Superior Distrito Judicial de Cali por la oportunidad que me ha brindado el día de hoy de expresarme ante ustedes la preocupación, mucha, en la medida en que es un público especializado. Pero además lo que me preocupó fue que inicialmente escucho al doctor Orlando de Jesús, posteriormente al doctor Raimundo, y obviamente pareciera que este tema tiene una respuesta inmediata. Esto es libertad. ¿La tratamos como una excepción o le damos un tratamiento de regla? Diría, el tema está resuelto con la sola lectura del artículo 2 del Código de Procedimiento Penal. Y ni que hablar de otras disposiciones de orden constitucional. Sin embargo, cabe la pena resaltar la motivación o las circunstancias que originaron mi preocupación en torno a este tema. Para citar algunos casos, caso Colmenares, Laura Moreno y Jesse Quintero libres por orden judicial, dice un titular del 11 de julio de 2012. La juez señala: el Estado de Derecho en Colombia debe garantizar la presunción de inocencia y la balanza debe estar en el derecho a la libertad. Posteriormente, el 2 de junio de 2018, otro titular: destituye a la jueza que liberó a Laura Moreno y Jesse Quintero en el caso Colmenares. La jueza Teresita además fue la responsable de liberar al hacker Andrés Sepúlveda. Con el solo titular, pareciera entonces es que hay algo turbio en la inicial libertad. Sin embargo, la destitución tuvo lugar fue por una situación surgida en torno a unas condiciones totalmente diferentes a las del titular. Pero, a los ojos de la sociedad, con el solo titular pareciera que fuese lo contrario. Otra noticia: ¿qué significa el vencimiento de términos del 22 de agosto de 2019? Pocos días. Y así se desató toda una cantidad de situaciones en torno que se señaló. Esta semana han sido dos
los implicados en grandes escándalos de corrupción que han quedado en libertad por vencimiento de términos, Francisco Ricaurte, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, involucrado en el famoso caso del cartel de la Toga, y Carlos Palacino, vinculado en el desfalco de Saludcop, lograron salir tras las rejas bajo esta figura. La puesta en libertad de los dos procesados ha generado críticas hacia el sistema judicial, tanto así que el mismo presidente Iván Duque llamó a todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la República para tomar acciones que fortalezcan la justicia y evitar que esto siga ocurriendo. En el mismo sentido, otro titular: vencimiento de términos, maniobra dilatoria o inoperancia judicial, del 25 de agosto de 2019. Y allí se señaló: dura es la ley, pero es la ley. La trajinada y maltrecha frase jurídica quizás sea la mejor para definir la ola de comentarios a favor y en contra de la figura de vencimiento de términos tan de moda esta semana. Pasamos a otra noticia. Viernes 6 de septiembre de 2019, Reinaldo Huerta se expuso en libertad por vencimiento de términos. Queda en libertad el juez que habría recibido soborno para beneficiar a Carlos Mato. Agosto 10 de 2019, la Fiscalía quiso utilizar el dolor de una madre para que se entregara, señala la hija de Aida Merlano, el caso sonado que ya conocemos. Uno más reciente, al cual se hizo alusión el día de ayer: Corte Suprema ordena intervención inmediata para superar crisis carcelaria en el Valle de Aburrá, 21 de octubre de 2019. Y anteayer, las duras críticas, 23 de octubre de 2019, las duras críticas a la Fiscalía del juez que dejó libre a Guatibonza. El general Humberto Guatibonza, la juez 48 del conocimiento de Bogotá, cuestionó la lentitud e irresponsabilidad de la Fiscalía en el descubrimiento de las pruebas en el caso contra el general retirado Humberto Guatibonza, que ordenó la libertad del oficial en retiro, quien se encontraba con prisión domiciliaria. Lo anterior, básicamente, quería resaltar con ello, es que venimos de una manera reiterada en noticia tras noticia sobre la libertad, muchas de ellas relativas a la libertad por vencimiento de términos, pero donde se discute la actuación de la Fiscalía, se discute la actuación de los jueces. Y no es una labor sencilla. Uno, por lo que decía esta mañana el doctor Luis Fernando, en cuanto a que este es un tipo de audiencias de carácter preliminar, mediante la cual no tenemos unos cierres importantes a nivel de Corte Suprema de Justicia, donde hay una posibilidad de unificar determinadas decisiones, y obviamente frente a ello resulta mucho más difícil explorar ciertos temas que causan cierta conmoción. Pero aquí, en el tema de la libertad, vemos que se afecta no solamente a través de la ley, como vamos a ver, este tipo de situaciones, sino frente a las mismas decisiones de los jueces, y un juez que no aparece en ningún
pero que obviamente tiene mucha fortaleza, como lo es o como lo son los medios de comunicación. La tensión existente entre la necesidad de protección de los bienes jurídicos del Estado, la sociedad y de los individuos y los derechos de quien afronta un proceso penal bajo la presunción de inocencia permite preguntarnos siempre cuál es la forma más apropiada de afrontar un proceso penal: en estado de libertad o bajo una privación de la libertad o simplemente bajo una obligación de hacer o no de hacer, de restricción de algunos derechos. Pues bien, todo el ordenamiento jurídico de un Estado debe fundarse en su constitución política e igualmente en los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso. Esto significa que al elaborar las normas jurídico-procesales, el legislador debe cumplir su función amparándose en el bloque de constitucionalidad. ¿Qué significa ello? Que todo nuestro discurso debe partir de allí, no solamente de la Constitución entendida en ese cuerpo del 91, sino también de todos esos tratados y convenios relativos a los derechos humanos. Dentro de un Estado social de derecho, se debe entonces propender por el respeto del ser humano y unos derechos básicos que permitan su interrelación voluntaria bajo unos parámetros razonables de igualdad, posibilitando la participación y trabajo en asuntos que sean de su interés dentro de un amplio margen del concepto de libertad, pudiendo ser concebida esta, según Aristóteles en su libro Política, libro segundo, como el principio fundamental de la Constitución democrática, esto es, lo que acostumbra decirse, implicando ello que solo en este régimen político pueden los hombres participar de la libertad y a este fin apunta, según se afirma, toda democracia. Sin embargo, la libertad tiene límites que han sido impuestos por las normas jurídicas, pues las mismas no pueden ejercerse en perjuicio del derecho ajeno. Dichas pautas de comportamiento, tratándose de actos considerados por el legislador como punibles, tienen importancia al momento de investigar si el hecho realmente existió, si proviene de una conducta punible, si es un ser humano el que la desarrolló, si fue cometido en ausencia o no de una causal eximente de responsabilidad y cuál es su autor. Todo ello para que la sentencia sea el resultado de un juicio legal, razonable, equitativo, en el que se consignen imputaciones que conduzcan finalmente al administrador de justicia en lo que corresponde a la responsabilidad penal, más allá de toda duda razonable. Importante esto para que el responsable reciba el castigo previamente definido y no un inocente. Por lo anterior es que el profesor Santiago Mirpuy, refiriéndose al Estado de Derecho, anota que este modelo de Estado aporta la trilogía escogida en el artículo 1 de la Constitución, la exigencia de que el ejercicio de los poderes públicos respete determinadas garantías formales, ciertos límites que aseguren la salvaguardia de las esferas de libertad formalmente reconocidas a los ciudadanos. En ese orden de ideas, cabe anotar entonces que el procedimiento ordinario legalmente establecido es el contemplado en el Código de Procedimiento Penal, que para nuestro caso es precisamente el de la Ley 906 de 2004 con sus modificaciones, la cual establece el procedimiento legalmente aplicable al caso concreto en las condiciones allí señaladas, o dicho de manera diferente, constituye el rito señalado por el legislador para que el fiscal y el juez penal lo apliquen al caso que ha sido llevado a su conocimiento por el primero de los mencionados, pues la actuación penal debe realizarse por un juez competente conforme a leyes preexistentes a la conducta punible investigada y el cual debe observar la plenitud de las formas propias de cada juicio. En otras palabras, se debe dar por un debido proceso. Y hasta allí esto no tiene mayor dificultad, pues es la misma Constitución la que ha venido desarrollando tales preceptos. Teniendo en cuenta esto, en cuanto a la forma en que debe encajar el debido proceso penal en un Estado social de derecho, es que vale la pena entonces entrar a estudiar dentro de dicha conceptualización si el Estado colombiano, al regular el goce del derecho a la libertad dentro de un sistema
sistema de corte acusatorio bajo el compromiso suscrito desde la promulgación del Acto Legislativo 03 de 2002, la considera el desarrollo del proceso como una regla o como una excepción. Y la anterior reflexión nos lleva a estudiar entonces en principio que el derecho fundamental a la libertad dentro del proceso penal, para referirnos a ese derecho, debe entenderse en primer lugar dentro de la Carta, artículo 13 concretamente, que establece la posibilidad de que todas las personas nazcan libres e iguales ante la ley, teniendo precisamente ese derecho a recibir la misma protección y trato de las autoridades, igualmente a gozar de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ningún tipo de discriminación. En sentido similar, y en desarrollo de ello, el artículo 24 de la misma Carta establece la posibilidad de que todo colombiano, con las limitaciones que señala la ley, tiene derecho a la circulación por el territorio nacional. También el 28 señala que toda persona es libre, nadie puede ser molestada en su persona, familia, ni reducido a prisión, arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino única y exclusivamente en virtud de un mandamiento u orden escrita previamente de autoridad judicial competente. Y que de acuerdo con el artículo 29 debe ser al tenor todo ello de un debido proceso, el cual se aplicará a todo tipo, a toda clase de actuación. Sin embargo, entendiendo esa Constitución del 91, debemos mirar también el contenido del artículo 93 de dicha Carta, en lo que tiene que ver con esas adiciones que se presentan en virtud de los tratados y convenios de derechos humanos. E igualmente debemos señalar que toda esta serie de normas buscan dar cabida a una de las características propias de este sistema de corte acusatorio, cual es la de la celeridad procesal, la cual implica que se adelante una tramitación dentro de unos términos judiciales previamente establecidos, significando igualmente con ello, para entrar a determinar cuál es el plazo razonable que establece la Constitución, y en términos generales el bloque de constitucionalidad, sin establecer términos concretos o específicos. Y se debe entrar entonces a determinar cuáles son los límites temporales que el legislador ha previsto de manera concreta como plazo razonable. Esta es la primera circunstancia que aparece frente a ese goce del derecho a la libertad, y es cuando se entra a señalar que toda persona debe ser objeto de un juzgamiento bajo un debido proceso, pero en todo caso debe respetarse ese plazo razonable, que incluye no solamente el adelantamiento del trámite dentro de un término concreto, sino también que si hay una persona privada de la libertad, permanezca de esa manera dentro de un término especialmente señalado. Pero este se concreta en principio en el artículo segundo, norma rectora, disposición prevalente acorde con lo dispuesto en el artículo 26, la posibilidad de que toda persona tenga derecho a la libertad, que haya un respeto por su libertad en desarrollo de esas normas constitucionales a las cuales hemos hecho referencia. Pero posteriormente aparecen otras normas en desarrollo de esta, cuál es el 295 y 296, en cuanto a que el primero establece la posibilidad de que se garantice ese derecho a la libertad durante el transcurso del proceso, es decir, establece una regla general del proceso tipo sistema acusatorio en cuanto a que la persona conserve su libertad, no solamente por fuera del proceso, sino aún cuando tiene la calidad de procesado. Y posteriormente viene el artículo 317, que es el que desarrolla cuál es el plazo razonable en los casos colombianos, el caso colombiano, para efectos de establecer cuál es el término máximo que puede estar una persona privada de la libertad durante el transcurso del proceso, dependiendo de la hipótesis que se dé. Hasta aquí todo es armonía, pues el bloque de constitucionalidad reclama que dentro de un sistema de corte acusatorio la libertad constituye la regla general y su restricción la excepcionalidad, lo cual ha sido respetado por la Constitución política y
El artículo que desarrolla esta norma, el 317, ha sufrido múltiples variaciones y no propiamente del estudio reflexivo y ponderado que ofrece una verdadera política criminal del Estado, que busca atacar la criminalidad con dureza, pero bajo la menor afectación a derechos fundamentales y cumpliéndose a su vez una función social acorde con la realidad y las necesidades de la comunidad. Precisamente, vamos a mirar cómo ha sido el desarrollo de esta norma para entender si el legislador, así como lo entendemos desde el artículo segundo, también tiene la posibilidad o ha entendido que la regla general es el del goce de la libertad dentro de un sistema de corte acusatorio. Como quiera que al presentarse el proyecto de Código de Procedimiento Penal que se convertiría en la hoy Ley 906 de 2004, se consideraba que el trámite adelantado de corte acusatorio sería rápido y eficaz, teniendo en cuenta una de sus principales características fundantes como lo es la oralidad, es que se contempló en ese original artículo 317 un término de vencimiento de términos entre la formulación de imputación y la acusación, así como entre la acusación y el juicio breve, se hablaba de 60 días, pues se consideraba que dado lo expedito del trámite no iba a existir vencimiento de términos, máxime que la filosofía del sistema es que los trámites terminen anticipadamente por regla general y de manera excepcional los asuntos vayan a juicio. Precisamente estábamos mirando el sistema desde Estados Unidos. Como lo planteó ayer el fiscal Ray, el 97% de los asuntos van a preacuerdo y tan solo un 3% es el que desarrolla juicio. Aquí tuvimos una situación totalmente diferente. Ni siquiera había contabilización de vencimiento de términos en el trámite del juicio, pues se consideraba que los juicios, además de escasos, serían cortos y menos se pensaba que existieran dilaciones injustificadas atribuibles a la defensa o al procesado o debido a causas razonables, por lo que tampoco se consideró ello como factor para obtener la libertad. Sin embargo, la realidad fue otra, pues superado el debate en cuanto a si los términos para la concesión de la libertad se debían contabilizar en términos ininterrumpidos o en días hábiles, comenzaron a salir de las cárceles por términos vencidos muchas personas sindicadas de la comisión de todo tipo de conductas punibles, entre ellos presuntos autores de delitos contra la administración pública, presuntos violadores de niños y presuntos extorsionistas, por lo que sin haber culminado la implementación del sistema en todo el país, se expidieron prohibiciones como las contempladas en el artículo 199 de la ley 1098 de 2006 y la del artículo 26 de la ley 1121 de 2006, para luego, en el año 2007, ser confeccionada la ley 1142 que aumentó el plazo razonable entre la presentación del escrito de acusación y el inicio del juicio, y ya consideró la necesidad de deducir a la contabilización de términos para la libertad las trabas en el adelantamiento del proceso atribuibles a maniobras de dilación y a causas razonables. Se consideró allí que sería suficiente ello para contener la salida masiva de múltiples personas procesadas por la comisión de diversas conductas punibles, pero no fue así. Como quiera que con el tiempo continuaron las salidas de las cárceles de múltiples procesados, algunos de ellos indicados de graves actos ilícitos, para evitar nuevamente su salida, el legislador se le ocurrió algo, promulgar una nueva ley, y esta fue la ley 1453 de 2011, con la cual en la práctica finalmente se aumentó mucho más el plazo razonable para la obtención de la libertad entre imputación y acusación y entre acusación y juicio, duplicándose además los términos ya aumentados cuando se trata de delitos ante la justicia especializada, delitos contra la administración pública y contra el patrimonio económico que recaiga sobre bienes del Estado. Con todo lo anterior,
y sumado a ello a que aún continuaba ese chip de sistema inquisitivo en la mente del legislador y continúa encendido todavía, se entró a determinar que resultaba mucho más fácil argumentar para algunos, en los casos de los jueces, una imposición de una medida de aseguramiento de detención preventiva en centro carcelario contra remedio cualquiera frente a posible afectación de bienes jurídicos de la sociedad, del Estado o de los individuos. Mucho más sencillo ello que la no imposición de medida de aseguramiento privativa de la libertad, y entonces el número de personas sindicadas no condenadas aumentó exorbitantemente y el sistema carcelario, como lo hemos visto, ha venido colapsando a tal punto que han existido momentos en los cuales una persona a la cual se le ha impuesto una medida de aseguramiento de detención preventiva al centro carcelario no puede ser llevada inmediatamente al lugar de reclusión, sino que debe permanecer en una estación de policía a espera de que se abra el respectivo cupo. Pero por si ello no fuera poco, en las estaciones de policía de la ciudad hay en la actualidad un número alto de personas detenidas esperando a que se resuelva su situación de manera definitiva y rebasándose así el cupo de dichos lugares. Aquí es bien importante porque dentro de la filosofía de un sistema de corte acusatorio, y si venimos hablando que la regla general es precisamente el goce de la libertad y su restricción es la excepción, pues obviamente no comprendemos cómo en estos actuales momentos tenemos un número de personas procesadas privadas de la libertad mayor a aquel que existía cuando teníamos un sistema de corte inquisitivo. No resulta lógico, si estamos hablando de la libertad como regla general. Al punto que hace pocos días, precisamente ayer se hizo alusión a esta decisión, la Corte Suprema de Justicia en una tutela, la 14283 de 2019, radicado 104.983 del 15 de octubre de 2019, básicamente en virtud de una tutela que buscó garantizar los derechos de los detenidos en diferentes establecimientos penitenciarios y carcelarios de Medellín, tomó una decisión importante en aras de lograr buscar que las instituciones encargadas que hacen parte del sistema comienzan a hablar y hacer un debate importante sobre el particular, pero a su vez también dedicó una cápite a la función de los jueces de control de garantías en materia de detención preventiva y señaló lo siguiente: aunque la sala sabe que los jueces de control de garantías se vienen sujetando con rigor a la ley y a la Constitución, no sobra recordar el carácter procesal, excepcional y preventivo que gobierna en un régimen democrático la imposición de una medida de aseguramiento de detención preventiva, más aún cuando se ordena en un establecimiento de reclusión, teniendo en cuenta su calidad provisoria y no sancionatoria, además que no puede perseguir fines de prevención general y especial y mucho menos retributivos o de resocialización. Digo además que es imperativo el acatamiento del mandato del parágrafo segundo del artículo 307 del Código de Procedimiento Penal, adicionado por el artículo primero de la Ley 1760 de 2015, según el cual quien solicite las medidas de aseguramiento privativas de la libertad tiene la carga de probar que las no privativas de la libertad resultan insuficientes para garantizar el cumplimiento de los fines de la medida de aseguramiento, ejercicio que debe llevarse a cabo en la aplicación del principio de proporcionalidad, en cuyo desarrollo la limitación al derecho fundamental solo es legítima en tanto se demuestre la idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto de la medida restrictiva. Pero a su vez, tramo 4 líneas que
que marcan una diferencia frente a todo el desarrollo jurisprudencial sobre el particular. No puede perderse de vista la ponderación de las condiciones materiales actuales en que los detenidos son privados de su libertad como factor importante para determinar la procedencia de la restricción. Y es importante ello en la medida en que nos preguntamos si esto es precisamente de la cosecha de la Corte Suprema de Justicia, fruto de la reflexión o fruto de un análisis de las disposiciones contenidas en el Código de Procedimiento Penal sobre la libertad. Pero es precisamente esas dificultades que nos han venido agobiando día a día las que han permitido llegar a diversos argumentos a través de los cuales se invita a que los jueces cada vez más sean muy rigurosos en el examen de los presupuestos para la imposición de una medida de aseguramiento. De tal manera que no solamente se tengan en cuenta aspectos meramente objetivos, sino también aspectos de orden subjetivo. Sin embargo, dentro del análisis que venimos haciendo de la norma, en términos de privación de la libertad, la situación arreció, el número de demandas contra el Estado también lo fue superior, y eso en términos generales obligó a una reflexión inicial del legislador, y pese a que veníamos de aumento en aumento en el plazo razonable señalado por el artículo 317, se expide la Ley 1760 de 2015, que llenó aquellos vacíos en la contabilización de términos existentes, regulando momentos entre la formulación de la imputación y la presentación del escrito de acusación, como también los términos para el adelantamiento del juicio oral. Además, también, muy importante, procedió a regular el término máximo de duración de la medida de aseguramiento privativa de la libertad, que debe concluir si no se ha emitido sentido del fallo, con la prórroga de la medida de aseguramiento en determinados y específicos casos, o en una sustitución de la medida de aseguramiento por una no privativa de la libertad, o simplemente en la concesión de la libertad. Desafortunadamente, ante la inexistencia de una verdadera política criminal, esto es, el hecho de no haberse trazado una ruta en gran parte de orden legal que le permita al Estado colombiano poner en práctica una eficaz lucha contra la criminalidad, valiéndose de diversas herramientas que se encuentran a su disposición, entre otras como la criminología, la sociología, la penología, entre otras, es que durante todo ese trasegar normativo que aquí ha sido mencionado, a partir de la expedición de la Ley 906 de 2004, han imperado los experimentos legislativos, partiendo de la búsqueda del goce de la libertad como requisito del sistema acusatorio, para pasar de allí a la restricción de la libertad para evitar la excarcelación de sindicados, de la comisión de múltiples delitos, y luego buscar nuevamente la salida de los privados de la libertad con el fin de descongestionar las cárceles. Y entonces es allí donde el legislador, al estar próxima a la entrada en vigencia de la Ley 1760 de 2015, concretamente el 6 de julio de 2016, cae en cuenta que múltiples personas sindicadas de muchos actos de corrupción, descalabros financieros y grandes abusos sexuales contra menores de edad, entre otros, habrían de quedar en libertad. Por lo que de manera apresurada se corrió a cerrar el boquete y se expidió así el 1 de julio de 2016, 5 días antes de la vigencia de la Ley 1760, la Ley 1786 de 2016, que, como se dijo, lo que principalmente buscó fue evitar la salida masiva de muchas personas de las cárceles del país. Entonces, de hablar de goce de la libertad como regla general, y que la pena tiene unas funciones de prevención general, retributiva, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado, se está pasando en el mismo sistema de corte acusatorio
examinador, al cual es ajeno el juzgador, según lo contemplan artículos como el 68A del Código Penal y el 199 del Código de la Infancia y de la Adolescencia. Pues que estamos hablando de un goce de la libertad. Lo lógico entonces es que sea el administrador de justicia en lo penal quien en cada caso entre a valorar, a determinar si hay necesidad de imposición de una medida de aseguramiento, pero que no sea de parte del legislador el que de manera impositiva le da esa obligación al administrador de justicia de privar de la libertad, cuando le señala que en estos casos, atendiendo la calificación jurídica, usted, señor juez, debe prohibir la libertad. Entonces, es un discurso doble, porque mientras en algunos casos pareciera que el goce de la libertad es esa regla general, por otra vía, se le está diciendo al administrador de justicia en lo penal: usted tiene la posibilidad de actuar dentro de este rango, pero frente a este tipo de vicisitudes, no, porque es el legislador el que ha impuesto esa obligación. Pero además de ello, no solamente bajo este sistema de corte acusatorio, 13 años del mismo, tenemos ya en estos momentos voces de cadena perpetua, donde si estamos hablando de un sistema que propende por un goce de la libertad durante el transcurso del proceso, pero vemos que hay restricciones que son fruto de la ley, frente a una cadena perpetua, el panorama obviamente sería mucho más complejo. Es decir, de un sistema que habla a partir del acto legislativo 03 de 2002, goce de la libertad, nos veríamos abocados a unas situaciones particulares muy importantes y concretas, en la medida en que se restringe a través de la elaboración de disposiciones que tienen en cuenta la calificación jurídica para prohibir beneficios, artículo 68A, como por ejemplo, se han construido normas que han ampliado los términos relativos al plazo razonable. Pues si inicialmente se fijó un plazo razonable en la ley 906, artículo 317 inicial, en vez de continuar igual o favorecer la libertad, lo que vemos es que cada vez se crean otras normas que impiden ello, y hemos visto con los titulares iniciales de prensa que ya hay voces donde el mismo presidente de la República, cuando salen ciertas personas en libertad, comienza a decir: vamos a tener que tratar el tema. Pero ese tratar el tema no es otra cosa diferente a: hay que revisar los términos de libertad por vencimiento de términos, porque, ojo, se están saliendo muchas personas. Y llegamos al caso extremo de discusiones en el Congreso de la República, donde la cadena perpetua para violadores, con todas las consecuencias negativas que ello conlleva, pues con el argumento de que la amenaza de prisión perpetua resulta eficaz para intimidar a la mayor parte de los abusadores sexuales, y que a los restantes se les neutralice metiéndolos en una cárcel de por vida, se olvida de varios aspectos. Uno, los compromisos internacionales de Colombia en materia de derechos humanos. No somos aislados, no somos una isla en el mundo, y tenemos unos compromisos importantes en materia de derechos humanos. Dos, no hay estudios y análisis científicos serios, al menos dentro de lo que se está discutiendo, que permitan establecer fundadamente que un abusador sexual de un menor se abstendrá de hacerlo por temor a una pena. Recordemos ya lo que pasó con el delito de secuestro, cuando se aumentaron las penas, el porte ilegal de armas, y bueno, aquí vamos en el mismo camino. Y en este tipo de delitos se actúa en la clandestinidad, en tercer lugar, y en muchas ocasiones al interior de la familia, y esto antes podría propiciar aún más la impunidad. Igualmente, podría resultarle eventualmente mejor al abusador sexual vitalmente desaparecer al niño, ocultarlo, para evitar precisamente esa represión a través de una cadena perpetua. Y finalmente,
¿Hasta qué punto tenemos una sociedad, un sistema judicial y un sistema carcelario preparado para afrontar este tipo de procesos? A la par de toda esa serie de ensayos legislativos, carentes de una verdadera política criminal, como lo hemos visto, han sido bien importantes los lineamientos de las altas cortes que han brindado en materia de libertad y que han permitido que, pese a los hierros del legislador advertidos por la falta de estudio de las consecuencias de la aplicación de las leyes en materia penal, que el sistema no pierda del todo su rumbo acusatorio. Es importante entonces que esos problemas del legislador no se le trasladen al juez. Y vuelvo e insisto, porque en muchos casos pareciera que es mucho más fácil imponer mal una medida de aseguramiento privativa de la libertad que conceder bien una libertad. Y miremos simplemente el caso muy sonado de la hija de la señora Merlano, donde la juez la tenía clara desde el comienzo. No se cumplió por parte de la Fiscalía con los presupuestos para una imposición de medida de aseguramiento. Pero ¿cuánto duró la decisión? Cerca de 1 hora. Y si la escuchamos bien, es 1 hora dándole vueltas y vueltas al mismo argumento. Si extraemos de allí los argumentos esenciales de esa decisión, encontramos que perfectamente se habían podido señalar en una decisión de 5 minutos. Pero entonces nos preguntamos por qué la juez demoró 1 hora. Y es precisamente porque muchas veces el juez, cuando está dejando a alguien en libertad, está pensando que está dejando el registro que le va a servir para cuando le llegue la compulsa de copias del disciplinario o el penal. Pero peor aún, porque muchas veces esto se mueve a través de la noticia. Una simple noticia de prensa, del periódico, da lugar al inicio de una investigación. Entonces, ¿hasta dónde hablamos de esa independencia judicial cuando un juez actúa con miedo? ¿Será que una defensa en muchos casos tiene alguna posibilidad? ¿O será que ya cuando llega a la audiencia ya perdió el caso? Porque los argumentos muy probablemente van a ser escuchados, van a ser entendidos, pero finalmente no van a ser tenidos en cuenta. Como se ve, en materia de libertad, mientras el legislador se mueve de un lado para otro, a veces sin un rumbo definido, con ausencia de una verdadera política criminal y a la luz de los casos particulares y de la noticia del momento, debe resaltarse la ardua labor de la judicatura, que a pesar de las circunstancias adversas se ha mantenido como bastión de equilibrio y ponderación en decisiones garantistas. Es que han sido los altos tribunales de justicia, tanto en lo constitucional como en lo ordinario en materia penal, quienes han consentido que ese sistema de corte acusatorio cabalgue por los caminos adecuados, permitiendo medianamente y dentro de lo que permite el marco normativo la conservación de múltiples características propias del sistema. Es así como el fin de sacarlo del represamiento en que se encuentra, que se ha dado impulso en la actualidad a los preacuerdos. Igualmente se ha dado respeto a algunas disposiciones importantes para sacar avante este sistema. Es necesario entonces, como conclusión debo señalar, que se legisle no solo para el presente inmediato, sino también para el futuro próximo, que se considere la realidad social, económica y política de nuestro país al momento de elaborar una ley, que la misma al construirse dentro de un sistema de corte acusatorio respete las características propias y las garantías constitucionales y legales a las cuales se ha comprometido el Estado colombiano, que la ley sea dura, pero también justa, que tenga en cuenta al victimario, pero también a la víctima, que la ley respete unos altos estándares de calidad que permita dentro de un Estado social de derecho el respeto de la dignidad humana, la prevalencia del interés general y los fines esenciales del Estado. Pero también es importante que los fiscales soliciten y los jueces tengan en cuenta que las medidas cautelares per
personales que se impongan sean las estrictamente necesarias, proporcionales, razonables, adecuadas y que se ajusten a las finalidades constitucionales y legales requeridas, siendo posible entonces armonizar sistema acusatorio, libertad y política criminal para que durante el transcurso del proceso la libertad realmente sea una regla general y no la excepción, y que en este discurso no solamente sea un